Una de las protagonistas de la semana en la sesión del Consejo de Deliberantes, donde se trató la rendición de cuentas en Vicente López, fue Meneca Yeye-Gián, es concejal de la coalición cívica ARI, y bueno, la coalición cívica ARI son los rebeldes de Cambiemos, ¿no? Porque son los que muchas veces le marcan posiciones contrarias, Lilita a Mauricio, Meneca a Jorge, que es el primo. Bueno, ustedes, vos decidiste votar con la oposición, no acompañar la rendición de cuentas de Jorge Macri, básicamente porque, Meneca, arrancamos con esto. Sí, gracias. Estaba pensando, qué difícil pasar en tu programa de hablar de Brigada A, acá con el compañero, sí. Hablar de la rendición de cuentas en Vicente López. Sí, yo voté negativamente, no acompañé la rendición de cuentas de Jorge Macri. ¿Con un dictamen en minoría o simplemente votaron? No integro la Comisión de Hacienda, por esa razón no hay un dictamen de minoría. Si bien voté exactamente igual que el resto de la oposición, fue con una postura propia. Y fue la postura que con firmeza creímos que había que marcar desde la coalición cívica. ¿No hubo dictamen de minoría de ningún sector de la oposición? Sí, hubo dictamen de minoría de aquellos que integraban la Comisión de Hacienda. Yo no integro la Comisión de Hacienda. Que son los distintos bloques. Que son otros bloques. No, porque a veces, esta es una técnica por ahí legislativa y aburrida para la gente, pero a mí me gusta explicárselo al oyente. ¿Se puede votar, se puede hacer un dictamen de minoría o simplemente votar en contra una ordenanza que propone el Ejecutivo o el oficialismo, ¿no? Sí, nosotros planteamos nuestras objeciones, intentamos ser lo más claros posibles, hicimos un análisis serio y profundo de la rendición de cuentas y lo que hacemos es marcar las objeciones en el recinto, en la sesión, independientemente que ya lo habíamos marcado también en las reuniones de comisión. O sea, los marcamos en las reuniones de comisión, que son reuniones que se realizan entre los concejales en forma previa a la sesión, y después lo planteamos también en la sesión para dar nuestros fundamentos a esa oposición. Si querés te puedo contar un poquito cuáles son todas esas objeciones que nosotros encontramos, algunas más graves que otras, ¿no? Sé que el debate duró mucho tiempo, en tiempo de radio, No, porque la sesión duró como 4 horas, ¿viste? Así que sí, los oyentes quédate tranquilo que la idea no es aburrir, así que con 2 o 3 palabras vas a ver que enseguida el vecino va a entender cuáles son las objeciones. Sí. No, olvídate, no hay duda. Sí. Mirá, 3 frases te doy. En primer lugar, muchas subejecuciones. O sea, ¿esto qué significa? El Consejo le aprueba determinadas cuentas al Departamento Ejecutivo, al Intendente, para que el Intendente gaste. Sin embargo... Tanto en salud, tanto en transporte, tanto en cultura. Tanto en antibalas, tanto en educación, tanto en seguridad, tanto en inversión en hospitales, tanto en inversión en geriátricos. Esto es el plan, esto es lo que el Intendente tiene que gastar. Sin embargo, el Intendente nos tiene acostumbrados a que ese plan, esa propuesta que nos hace y que el Consejo Deliberante aprueba, luego no lo cumple, subejecuta. Entonces hay partidas donde finalmente no termina gastando lo que él proyectó, entonces la proyección termina siendo ficticia. Y solo para darte algunos ejemplos, mirá, teníamos chalecos antibalas, cerca de 2 millones de pesos presupuestados. ¿Sabes cuánto gastó Vicente López? 0 de lo presupuestado. No gastó nada. Ampliación de flota de patrulla, un 37% de lo aprobado. Participación ciudadana, creo que era cerca de un 1%, o sea, nada. Y después, este año nosotros nos dedicamos a observar las contrataciones en particular. Y advertimos, es que uno tiene que seguir determinados procedimientos por ley, más de un determinado monto, vos necesitas necesariamente hacer una licitación pública. ¿Y qué advertimos? Advertimos que el Intendente hacía varias contrataciones separadas por escasos días, quizás 1, 2 o 3 días, con el mismo contratista para de esa manera evitar recurrir a una licitación pública. Esa es una de las cuestiones que encontramos en las contrataciones. Después encontramos supuestos donde había empresas que eran creadas o cambiaban su objeto, ¿sí? Y al mes se le adjudicaba una obra. Entonces, era posible inferir que eran empresas que eran creadas o que cambiaban su objeto al solo efecto de la contratación. Y lo que más nos llamó la atención a la coalición cívica, porque este es un trabajo desde la coalición cívica en forma conjunta, es que se habían realizado adjudicaciones a empresas
que estaban involucradas en causas judiciales de impacto nacional vinculadas con la corrupción estatal. Entonces encontramos adjudicatarios. ¿Cómo cuáles? Kunumi S.A. Kunumi S.A. en el 2017 realizó contrataciones en Vicente López por cerca de 130 millones de pesos. Y Kunumi está probado en la causa judicial Skanska que habría emitido facturas apócrifas para contribuir con la corrupción estatal. Lo mismo que PF Compañía Constructora. PF Compañía Constructora es una empresa que está involucrada en una causa judicial que se sigue contra el gobierno de Daniel Scioli, donde se habría denunciado la posibilidad de que estas empresas habrían emitido facturas apócrifas para contribuir con la corrupción estatal. Entonces, desde la coalición cívica lo que exigimos es, mayor control, aun cuando Kunumi haya sido contratista producto de una licitación pública. Nosotros tenemos que ser más restrictivos a la hora de fijar los pliegos. Tenemos que controlar los antecedentes de las empresas. Tenemos que saber claramente a quién estamos contratando. Bueno, traté de no estirarme en 4 horas, esto que me decías. Pero la idea es... No, pero ya pusiste algunos ejemplos. La idea es marcarte algunos de los ejemplos. Subejecuciones, dudas en los contratistas, el no cumplir con los procedimientos que la ley establece. Y esto no es facultad del Departamento Ejecutivo. El Departamento Ejecutivo tiene que ceñirse a una ley donde si vos tenés una contratación de un determinado monto, tenés que hacer licitación pública. No puedes hacer contratación directa. Generalmente lo que los intendentes dicen es, a mí me importa lo que diga después el Tribunal de Cuentas, que en definitiva es el que da un dictamen y que puede multar o en algunos casos llevar a la justicia. No conozco muchos casos, en su momento el japonés García creo que lo llevó a la justicia al propio Tribunal de Cuentas, o no lo llevó, pero bueno, hubo otros concejales de la oposición en Vicente López. Después no conozco otros casos. El Tribunal de Cuentas es el que da la última palabra y ustedes hacen una apreciación política. ¿Cuál sería el rol del Consejo Deliberante a la hora de controlar los gastos? Para aclararle al vecino, ¿no? Son dos controles diferentes. Nosotros, por ley, tenemos... no demerezco tampoco el control político, ¿no? Tiene que existir. El Consejo Deliberante tiene una obligación de control, ¿sí? Y no es una obligación cualquiera, es una obligación que nos la da la ley. La ley nos determina al Consejo Deliberante controlar. El Tribunal de Cuentas también hace un control. Lo que ocurre con el control en la realidad es que muchas veces es tardío. Entonces, y además, más allá de que es posterior, demora el control en el Tribunal de Cuentas. Entonces, ocurre en la realidad que termina dictaminando 3 o 4 años después del ejercicio cerrado. Pero esto no implica que no se haya sancionado a través del Tribunal de Cuentas. Sin ir más lejos, el Tribunal de Cuentas le ha venido diciendo en forma reiterada al intendente que hay una tasa, que es la tasa de mantenimiento vial, que se cobra en Vicente López, que es inconstitucional. Y en Vicente López y en muchos municipios. Sí. Algunos están evaluando ahora sacarla, sí, ¿no? El año pasado la sacó 3 de febrero. Pero hasta el año pasado también la cobraba 3 de febrero. Y pese a eso, hace un ratito estuvimos hablando acá con Diego Valenzuela en el programa. Sí. Él optó por sacarlo el año pasado. Pese a eso, Jorge Macri sigue proponiendo la mantención de esta tasa de mantenimiento vial y hace que la gente termine cruzando la General Paz para cargar nafta del otro lado, porque es más cara la nafta en Vicente López que en Capital Federal. Tigre está por sacarla, me parece. Algo totalmente irrazonable, ¿no? Sí. Bueno, el tema de los impuestos que se le cobran, digamos, también en los servicios de luz y que también encarecen los servicios, ¿no? Un tema que hoy se está hablando demasiado. Pasa que es el primo del presidente, ¿no? Entonces eso también por ahí llama la atención que a él no se le haya ocurrido sacar. ¿Es mucho dinero el que ingresa en Vicente López por la tasa vial? En proporción a la magnitud del presupuesto, no. En realidad, porque la pregunta que uno se hace es ¿para qué, no? En realidad, un costo... en proporción a la magnitud, a ver, te transmito algo que también es importante dejarlo aclarado. O sea, el bolsillo del vecino sí, sería... Hay gastos, y por eso tampoco aprobamos la rendición de cuentas, que son obscenos en Vicente López. Nosotros en Vicente López tenemos, según el portal de datos abiertos, cerca de 11.500 personas con necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? Sobre una población de casi 300.000 habitantes. Son muchos.
Sí. Y pese a eso nosotros tenemos casi 45 millones de pesos destinados a publicidad oficial. Se habían aprobado 41 millones de pesos y se incrementó en 5 millones de pesos más. Ya el monto aprobado era obsceno. Cuando muchas veces, por eso también nosotros presentamos un proyecto en este sentido, la publicidad oficial se termina utilizando con fines de propaganda política. Y la realidad es que la publicidad oficial tiene que ser limitada para dar a conocer actos oficiales, para dar a conocer un programa de gobierno, pero no puede ser utilizada la publicidad oficial como campaña política. Por eso el año pasado fue un año electoral y ahí es donde nosotros advertimos en la rendición de cuentas un incremento en estas áreas, ¿no? Meneca, aparte de tu rol de concejal, estás como profesora, digamos, como coordinadora de las escuelas de formación política de la coalición cívica. ¿Cómo el ARI no es Lilita Carrió nada más? ¿Hay mucha gente que está alrededor de ella? ¿Cómo podrías definirlo? En base a tu pregunta, te tengo que aclarar que yo integro la mesa provincial de la coalición cívica de la provincia de Buenos Aires y soy la directora de formación y capacitación política. Es decir, hay un área, un equipo que se ocupa de capacitar a los dirigentes, militantes, funcionarios de la coalición cívica y mi rol es coordinar esa área. Entonces, este año nosotros organizamos una escuela de capacitación y formación política que desarrollará a lo largo del año 8 clases en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, porque la idea no es concentrarla en la zona norte o en la primera sección electoral, sino que va a ir rotando y cada una de estas clases va a estar a cargo de especialistas en cada una de esas materias. Entonces vamos a abordar materias que entendemos son necesarias para aquel que lleve adelante la política, porque desde la coalición cívica entendemos que quien tiene que llevar adelante un cargo tiene que estar capacitado para ese cargo. Entonces, para nosotros la capacitación es fundamental, es fundamental. Y en esas capacitaciones se habla también porque hay como en la política, no solamente en el kirchnerismo, sino también en el radicalismo, hay una bajada de línea por parte de los dirigentes tienen que apoyar esto por disciplina partidaria. ¿Vos, haber votado la rendición de cuentas, te generó alguna consecuencia, algún reto de algún de dirigente a nivel provincial o nacional, o no pasa nada? No, de ninguna manera. Nosotros tenemos... Porque vos pertenecés a Cambiemos. A nivel nacional y provincial, sí. En Vicente López no integro el bloque Cambiemos, integramos un monobloque que es Coalición Cívica ARI. Pero es toda una decisión política eso sí, también. Es una decisión política desde ya. Sí, sí. Eso avalada por la conducción provincial y nacional, sí, supongo. Sí, es una decisión personal, que obviamente ha avalado quien lidera el espacio, que es Lilita Carrió. Y desde ya vuelvo a tu pregunta. La Escuela de Capacitación y Formación Política es una escuela que lo que intenta y lo que busca es capacitar técnicamente. La primer clase, sin ir más lejos, fue en autonomía municipal y quien la dio es una de las personas que más sabe en nuestro país de derecho municipal, que es Orlando Pulvirenti, es alguien indiscutido. Y no vino a bajar líneas, sino vino a explicar lo que es la autonomía municipal, su alcance. Y la tercer clase está a mi cargo y tiene que ver en técnica legislativa. Ahí no hay bajada de línea y explicarle a quien va a llevar adelante el día de mañana, quien el día de mañana puede ser concejal o puede ser asesor. Bueno, a ver, ¿cómo redactamos correctamente una ordenanza? Sí. Así que no. Y no te retan con que votes también con otras fuerzas políticas opositoras, porque esta votación, o sea, hubo concejales vecinalistas del Frente Renovador y Unidad Ciudadana, o sea, todos votaron. Que no voté con ellos. Nosotros votamos, sí, negativamente, pero cada uno con fundamentos propios. Los fundamentos, ellos no analizaron las contrataciones, ellos no analizaron los adjudicatarios, no habían hecho todo este análisis nuestro respecto a las contrataciones o a los adjudicatarios decididos por Jorge Macri. Cada uno votó con sus propias posturas. Nosotros hicimos desde la coalición cívica un análisis serio y profundo de la rendición de cuentas que nos llevó a encontrar fundamentos para no apoyarlo.
Bueno, hay mucho, deben ser miles y miles de hojas, ¿no? Porque un municipio muchísimas. Es gigante, digamos, igual la hay que estructura reconocer, igual hay que reconocer, y lo hice públicamente, que este año, a diferencia de años anteriores, Jorge Macri avanzó con lo que es el desarrollo de una página web del portal de datos abiertos y nos facilitó muchísimo el control. Hasta el año pasado este portal no lo teníamos. De todas formas, seguimos insistiendo con que se sancione una ordenanza de acceso a la información pública, porque si no, depende del gobierno de turno cuál es la información que nos proveen en esa página web. No es la idea. Nosotros tenemos que tener una normativa que regule y determine cuál es la información que tiene que ser de acceso público. Pero sí, hay que reconocerlo, más allá de que es, como yo digo, un mamotreto, muchas hojas y muchas hojas, hoy al estar en una página web facilita el trabajo. Después tenemos toda una tarea que quizás se lo cuento al vecino porque no lo sabe. Vamos a un subsuelo en esta época de rendición de cuentas y tenemos acceso a carpetas y carpetas, millones de carpetas, donde nos tenemos que internar a poder mirar todas las facturas que el municipio emitió, todas las órdenes de compra que el municipio emitió a lo largo de todo un año. Este es un trabajo bastante complejo. No está digitalizado eso. Eso no está digitalizado. Acabo de preguntar lo mismo. ¿No hubo en ningún momento hubo un plan de digitalización de periodos anteriores? Hay un sistema que se llama sistema RAFAM, sí. Que es el que a nosotros nos permiten acceder en la etapa de rendición de cuentas, donde se ven las cuentas, por decirlo de una manera. Este es un sistema integrado, ¿no? Sí, ahora el Tribunal de Cuentas dispuso que a ese sistema nosotros pudiéramos ingresar todo el año. O sea, que nosotros pudiéramos ver ahora lo que está pagando Jorge Macri, claro, por ejemplo. Bueno, esa clave no nos la han proporcionado en el Consejo Deliberante Vicente López, solo nosotros podemos ver en el periodo de rendición de cuentas. No podemos verlo en forma permanente, pese a que el Tribunal de Cuentas sí ordenó que debieran hacerlo. Entonces nosotros lo que hacemos es, en el periodo, por ejemplo ahora, cuando tuvimos que analizarlo del 2017, pudimos acceder, pero hoy si yo quisiera ver qué órdenes de compra se están pagando ahora en el 2018, no tengo acceso. No puede haber un control de gestión actual. Y después, digamos, claro, online, permanente sería. Y después sí hay informes trimestrales que están subidos a la página web, y después lo que no está digitalizado aún en este sistema son las órdenes de compra, son los expedientes. Claro. A nivel provincial, si hay una normativa del Tribunal de Cuentas que determina que esas órdenes deben estar digitalizados, a nivel municipal no, y también es cierto, y es claro decirlo, no todas las municipalidades están en condiciones ni tienen los recursos para poder hacer frente a la digitalización de todas estas órdenes de pago. Ahora, Vicente López podría hacerlo, claro, porque no le faltan recursos y tiene todos los instrumentos para hacerlo. Falta como una voluntad política de llevarlo adelante, ¿no? Claro. Meneca, ¿participás de los timbreos? ¿Salís a timbrear? Vicente López, no. O no sé, qué sé yo, por ahí como grupo aparte. Acá en San Isidro hay no. 3 grupos distintos que timbrean. A ver, no necesitamos las días de los timbreos para salir a timbrear en Vicente López. Estamos en comunicación constante con los vecinos, sí nos reunimos con los vecinos, sí vamos a las casas de los vecinos. ¿Y está enojada la gente ya más a nivel nacional con lo que está pasando actualmente? Yo creo que a la gente sabe que es necesario hacer un esfuerzo. Cuando uno se lo explica, lo entiende. Sí, obviamente le cuesta, tiene problemas reales como sufrimos todos, como lo sufrimos vos, yo, en el día a día. Y creo que es importante escucharlos y creo que es importante contarles cuál es el plan de acción o cuál es la propuesta del gobierno, y creo que hay que ser optimista en que vamos a ir mejorando y recuperándonos. Porque hablaste de 11.500 personas que viven en vulnerabilidad en Vicente López. Suena poco con la cantidad de habitantes que hay, pero también hay una clase media que por ahí es la que más sufre porque no está acostumbrada a acceder a un plan social o porque culturalmente no lo hace. En otras crisis se vio mucho sufrimiento en Vicente López con eso, con gente que, bueno, por ahí su historia no le permitía, gente muy mayor que por ahí vive en casas grandes y se encuentra con impuestos muy grandes que no puede pagar, ¿no? O sea, Vicente López tiene un montón de virtudes, pero también tiene ese tema, mucha gente grande sola la que vive. La vulnerabilidad, ¿no? Creo que va más allá por ahí de una condición económica
actual. Claro. Hoy puedes entrar en ese rango por alguna decisión o por algún cambio de un mes a otro. La soledad, Igual, los ancianos. Federico, te lo marqué especialmente el tema de los vecinos con necesidades básicas insatisfechas en Vicente López, porque el censo del 2010 nos daba 8.554, si no me recuerdo mal, 8.554 personas con necesidades básicas insatisfechas. Y no hay más habitantes porque crece según la la proyección estamos en la misma cantidad de habitantes. Bueno, entonces la realidad es que el número de personas con carencias, con necesidades básicas insatisfechas en Vicente López se ha incrementado. Y entonces, porque pasamos de 8.554 a 11.500. Okay. Y entonces, la realidad es que escuchar a Jorge Macri decir que la meta es la pobreza cero, algo que comparto, porque la meta tiene que ser la pobreza cero, pero por el otro lado ver que se incrementan los gastos en publicidad oficial, ¿sí? O ver que hay dinero de Vicente López invertido en plazo fijo para generar renta financiera, o ver, por ejemplo, que hay datos en el presupuesto de Vicente López que dan deficitarios, increíble. Cuando vos analizás la rendición de cuentas de Vicente López, te das cuenta que hay un ítem que es el artículo 43, que es un tema muy técnico pero para los vecinos, pero para que lo entiendan, gastó más de lo que ingresó. Entonces yo veo, hay más pobres, ¿sí? Se gasta más en publicidad oficial. Destino dinero a plazo fijo para generar renta financiera. Y además, la rendición de cuentas me da deficitario. No hay duda que esta rendición de cuentas no se puede acompañar. Entonces, por eso es que yo planteé específicamente en Vicente López, que es donde yo ejerzo, donde soy concejal, donde soy funcionaria pública, cuáles son las razones que me impiden a mí, como coalición cívica, acompañar la rendición de cuentas de Jorge Macri, aun cuando los dos cambiemos a nivel nacional y provincial. Meneca Yeshejian, muchas gracias por haber venido gracias a los estudios de Sinfonía Infoban Radio. Gracias a ustedes por la invitación y perdón por pasar de un tema como Brigada A un tema tan serio y complicado como rendición de cuentas. Les pido disculpas a los vecinos por tirarles nos quedó pendiente adivinar la otra serie. No tengo cosas para contar. Yo lo único que espero es que no audite las cuentas de mi casa, Meneca Yeshejian. Otra consultoría para averiguar. No, lo peor es que yo conocí a Brigada A, con lo cual esto me deschaba en la edad. Y él me hablaba hace un ratito del cassette y me decía, va a volver el cassette. Y yo le contaba, perdón vecinos, que todos los vecinos de nuestra edad lo van a saber. ¿Recuerdan cuando con la Vic enrollábamos la cinta del cassette? Sí. Tremendo, ¿no? Mis hijos ya ni saben de qué estamos hablando. O grabar un tema en la radio y esperar que el locutor no lo pise. No lo pise. Ahora con Spotify podés escuchar. No existe ya. Estamos viejos, los cuatro. No sé si nos ven o no en la computadora, pero los cuatro ya estamos viejos. Estamos grandes. 17 horas 41 minutos.